bañados por el mar Mediterráneo, la bandera del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos. Y la bandera ya está en el nuevo estadio de Tarragona, traída por una mujer de Tarragona. Momento espectacular, esa bandera que se recoge y esa tela hacia la que ya se dirigen, les estamos viendo y enseguida les verán ustedes los 6 deportistas en activo o no, porque hay uno que todavía lo está, aunque en estos juegos ejerce como alcalde de la Villa Mediterránea. De la Villa Mediterránea, que es Jesús Ángel García Bragado. El resto son Santiago Esteva, el ex nadador del Club Natación Sabadell. Perteneció toda su vida. También está Albert Duc, que fue miembro del Club Natación Tarraco. Fue recordman catalán y también recordman español de 400 metros estilos individuales en los años 70. Fue mundialista en 1975 y subcampeón de los Juegos del Mediterráneo en 1975. Un total de 22 actuaciones internacionales. También Silvia Fontana fue recordman de España en espalda y mariposa, y su marca de 2:25.8 que tuvo como mejor plusmarca española en junio de 1976 lo consiguió con 14 años. Le entrega los paracaidistas la bandera a los 6 voluntarios. Nos faltaban por citar Vito Fuster, campeona del mundo en modalidad de conjuntos, gimnasta y bicampeona de Europa, y Karma Rams, una veterana atleta de 70 años que jugó al vóley y en mayor medida al balonmano. Primero fue internacional con voleibol y después jugó, y muchos años, de un club histórico ya desaparecido, una sección del Atlético de Madrid de balonmano femenino. Y Karma Rams y los otros 5 ya acaban de desplegar la bandera que va a empezar a planear alrededor de todo el estadio aquí en Tarragona. Ese emblema, esa bandera de los Juegos Mediterráneos con esos 3 aros entrelazados color azul, algo difuminados en la parte inferior, simbolizan a los 3 continentes unidos por esta competición: Asia, África, Europa, y el color en azul evidentemente por estar bañados por el Mediterráneo, y el hecho de estar difuminados porque se supone que se debe al reflejo sobre el mar. Ahí están esos 6 atletas o exatletas: Santiago Esteva, Jesús Ángel García Bragado, Albert Duc, Silvia Fontana, Karma Rams y Teresa Vito Fuster, haciendo el recorrido solemne en este momento, rodeando el impluvium, esa construcción que simula la que había en las casas romanas para recoger el agua de la lluvia, presidida y custodiada por las banderas de las 26 delegaciones, y al son y al ritmo de la música se acercan sin prisa, pero sin pausa, hacia una de las esquinas de este nuevo estadio para el izado del emblema de esta 18ª edición de los Juegos Mediterráneos. Y Tarragona tendrá también participación directa en ese izado de la bandera, porque serán miembros del cuerpo de gala de la Guardia Urbana de la ciudad de Tarragona la que tome el relevo a los 6 portadores ahora mismo de la bandera del Comité Internacional de los Juegos del Mediterráneo, y será izada en el mástil de este estadio, del nou estadi del Nàstic de Tarragona. Están pasando delante, donde después las banderas de todas las delegaciones también serán plantadas a los pies del mástil, presidido por la bandera de este Comité Internacional de los Juegos del Mediterráneo. Y en este punto, otra vez los polos azules, otra vez los voluntarios, parte importante, fundamental en el traslado de esa bandera
que enseguida abandona la mano de los 6 deportistas para iniciar el recorrido en relevo hasta lo alto de esa grada del Nou Estadi. Comienza el vuelo de esta bandera por la grada, entregada y conducida por las manos de todos los voluntarios. Insistimos, es una representación del enorme trabajo que hacen para poder llevar a buen término una organización deportiva del calibre de unos Juegos como los de Tarragona 2018. Y volando, ahí la tienen ya, por encima de las cabezas de los voluntarios, hasta que llegue al mástil, que ya está muy cerca, donde vemos ya al menos a 4 miembros de esta Guardia de Honor, el cuerpo de gala de la Guardia Urbana. Entre todos, al final, suben la bandera hacia el mástil. En el momento que empieza el izado, suenan los acordes del himno de los Juegos Mediterráneos, del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos. Bajo el cielo de la noche de Tarragona. El cos de gala de la Guàrdia Urbana de la ciutat de Tarragona ha hissat la bandera oficial de la 18a edició dels Jocs del Mediterrani. The Tarragona City Municipal Police dress Izada la bandera y bajo la luna del encierro de la capital de la Costa Dorada, solo nos queda el momento en el que se declaren inauguradamente abiertos los Juegos Mediterráneos. Llega pues el momento en breve de la parte más institucional de esta ceremonia, de los parlamentos y de los discursos de las autoridades. El primero que tomará la palabra será el